Hermano, para ti, ¿qué representa saber que Jesucristo es el Rey? ¿Qué representa que sea nuestro Rey? Ya hemos comentado que la figura real, la figura del Rey, es lejana para nuestro México, para nuestra actualidad, inclusive en algunos países, algunos de los miembros de la realeza, pues no nos ayudan mucho para tener una idea, un concepto más bien de lo que significa ser rey. Aunque sí hay otras naciones que todavía le dan un lugar muy, muy importante de autoridad. Pero sobre todo, ¿qué implica para nuestra vida cotidiana, hermanos? Saber que Jesucristo es nuestro Rey. ¿Tenemos claro cómo debemos vivir de acuerdo con esa realidad? ¿Qué espera nuestro Rey de nosotros, sus súbditos, su pueblo, sus siervos? Y hermanos, como seres humanos, de manera natural, buscamos cómo beneficiarnos de cualquier situación. Lo mío, para mí, sacar el mejor provecho de cualquier situación, aún buscando un gobernante para nosotros. Cuando hay tiempo de elecciones, pues nuestras decisiones para votar por uno o por otro generalmente van en ese sentido. A ver, voy a verme beneficiado si voy por esta línea, si voy por aquella. Siempre buscamos ese criterio, ese beneficio posible, de acuerdo a nuestra propia opinión, que sean gobernantes, pero que me produzcan un bien, ¿verdad? Que de acuerdo a mi egoísmo, ¿verdad? Generalmente lo hacemos así. Y de esta forma recibieron los judíos a Jesús cuando entró a Jerusalén, hermanos. De esta manera, lamentablemente, para nosotros ver a nuestros niños y recordar esta ocasión en Jerusalén, pues era de gran alegría. Pero ¿qué había en el corazón de las personas? Y lo vamos a ver de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. Así que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, por favor. Incluso me permití tomar una captura de pantalla en mi celular de una oración que se hace en estos días. Es una oración repetida que se hace en nuestros días. La voy a leer y luego nos va a ayudar para entrar a nuestro pasaje. En este domingo de Ramos, Señor Jesús, desde el silencio en mi casa, te aclamo hoy, como aquel día te aclamó el pueblo de Israel cuando entrabas en la ciudad montado en un burrito. Levanto mis manos a ti con humildad. No tengo palmas ni palmones, pero sí mi corazón, sediento de ti y de tu poder, y algunos esfuerzos, proyectos, sacrificios y esperanzas que te ofrezco con confianza. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Viva Jesús, Rey de Reyes, amén. Es decir, una oración enfocada en eso, en los beneficios para nosotros, ¿no? Tráenos estos beneficios. Pero en nuestro pasaje vamos a ver un poquito antes para darle contexto, hermanos. Generalmente tenemos la imagen, ¿verdad?, mental, de ver a Jesús montado en el burrito y las palmas, ¿verdad? La gente tendiendo sus mantos, sus capas, ¿verdad? Y batiendo las palmas y el camino hasta Jerusalén. Pero ¿qué había pasado antes, hermanos? Dice la Biblia que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. Es decir, unos meses antes de nuestro pasaje, era invierno, era una fiesta de dedicación
Y cuando se realiza ya la entrada de nuestro Señor a Jerusalén, ya era la primavera. La Pascua se celebraba y se celebra alrededor de los inicios de la primavera. Entonces, para que nos ubiquemos en el tiempo, ya en esta ocasión, en esta fiesta, ya los encuentros con los fariseos pues no habían sido muy amables, ¿verdad? Dice en el versículo 31 del mismo capítulo 10 de Juan que los judíos se volvieron a tomar piedras para apedrearle, ¿verdad? Y eso fue porque él dijo: yo y el Padre uno somos. Versículo 30, yo y el Padre uno somos. Y entonces le dijeron: por la blasfemia, porque te apedreamos por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Versículo 33. Pero el Señor, versículos 37 y 38, vean lo que les dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y entonces se escapó de sus manos. Versículo 39, se fue al otro lado del Jordán, allá se quedó. Versículo 40, y entre ese invierno y el inicio de la primavera, ya cuando estaba cerca la Pascua, entonces Jesús, estando muy cerca de Jerusalén, se encuentra la aldea de Betania, y Jesús, estando allá, al otro lado del Jordán, se entera de que su amigo Lázaro estaba enfermo y finalmente murió. Entonces Jesús regresa a Betania, recuerden, muy cerca de Jerusalén, donde querían apedrearlo. Por eso inclusive sus discípulos le decían: Señor, si allá quieren apedrearte, ¿por qué vamos para allá otra vez? ¿Verdad? Entonces regresa Jesús para resucitar a su amigo Lázaro, y en esa ocasión de la muerte de Lázaro, todavía muchos judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo. Capítulo 11, versículo 45. Y muchos creyeron en él, dice la palabra de Dios. Creyeron en él porque vieron la resurrección de Lázaro. Recordemos, hermanos, que en el Evangelio de Juan, el tema, precisamente el propósito de su Evangelio, nos lo dice al final, que es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre, vida eterna en su nombre. Entonces desarrolla Juan este aspecto de creer en Jesús y nos ayuda entendiendo que algunos creían, pero con falsas motivaciones. Varios pasajes nos lo dicen. Uno de los más claros, en el capítulo 2, versículos 23 al 25, todavía al inicio del Evangelio, dice: estando Jesús en la fiesta de la Pascua, otra Pascua, ¿verdad? Una anterior, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Es decir, al ver las señales, daban crédito, creían que él venía de Dios, ¿verdad? Hacía las cosas de parte de Dios. Lo sabemos porque Nicodemo mismo, en el siguiente capítulo, dice que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, esta es la creencia que muchos de los judíos, al ver las señales, le daban crédito a Jesús que había venido de Dios. Pero vean lo que Jesús dice en el versículo 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había
en el hombre. Entonces, es así que algunos, ¿verdad? Regresando a Juan 11:45, creyeron en él. Además, algunos de los que presenciaron la resurrección de Lázaro fueron a decirle a los fariseos lo que había hecho Jesús. Y se reunió el concilio, el Sanedrín, se reunió. Y el sumo sacerdote hace una declaración, hermanos, asombrosa. Vean, se reúne el concilio al saber que Jesús había resucitado a un hombre. Y él dice, conviene, versículo 50, Juan 11:50, conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Era el sumo sacerdote. Y la Biblia dice, versículos 51 y 52, que profetizó, es decir, habló de parte de Dios. Por ser sumo sacerdote, él profetizó que un hombre, que Jesús, había de morir por la nación. Pero agrega, y también por los hijos de Dios dispersos. Ahí entramos nosotros, hermanos, ahí entramos nosotros. Entonces, esta era la opinión de los sacerdotes, por lo cual Jesús se alejó a una ciudad llamada Efraín con sus discípulos, versículo 54. Estaba cerca la Pascua y subían muchos a Jerusalén, ¿verdad? Buscando a Jesús. Los sacerdotes y los fariseos incluso ordenaron que les dijeran dónde estaba a Jesús para prenderle. Y la fiesta de la Pascua, hermanos, era obligatoria. Era una fiesta obligatoria para los judíos. Todos tenían que subir a celebrarla. Más adelante veremos el texto. Entonces, dice nuestro pasaje ya en el capítulo 12, versículos 1 al 3, 6 días antes de la Pascua vino Jesús otra vez a Betania, muy cerquita de Jerusalén. Y en una cena, María, la hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús con un perfume de mucho precio. Y vean lo que dijo Jesús: para el día de su sepultura, de mi sepultura, dijo Jesús, había guardado esto. Versículo 7. Entonces, hermanos, ese es el marco en el que se da la entrada de Jesús a Jerusalén, con los sacerdotes y fariseos buscando prenderlo para matarlo, la gran multitud queriendo ver a Jesús, quien resucitó a Lázaro, una señal maravillosa, ¿verdad? Y además habiendo sido ungido para el día de su sepultura. Llegamos a los versículos que nos corresponde estudiar en este mediodía, hermanos. Versículos 11 y 12, la gran multitud recibe a Jesús con gran alegría. Dice así, versículos 12 y 13, perdón. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es lo que la gran multitud hizo, hermanos. Primero, religiosamente correcto. Al venir a la fiesta de la Pascua, hacen algo que mandaba la ley de Moisés. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Deuteronomio 16, 1 y 2. Así que esa gran multitud hacían lo que era religiosamente correcto, hermanos.
Muchos de nosotros hacemos lo que religiosamente es correcto. Leemos la Biblia, asistimos a los cultos, tenemos comunión con los hermanos, oramos en nuestro hogar, leemos la Escritura en nuestra casa, hacemos lo que religiosamente correcto es. Pero ¿qué hay con los motivos de la gran multitud? ¿Verdad? Continúa diciendo que al oír que Jesús venía, entonces ellos habían venido a la fiesta, al oír lo que Jesús había hecho. Es decir, hermanos, ¿quién no quisiera conocer al que levantó de los muertos a un muerto? Y además conocer a la misma persona que resucitó, ¿verdad? Entonces había ese interés, ¿verdad?, de la gente, esa no solo curiosidad, porque lo que hacen después es recibirle como rey. Y entonces vemos ahora la acción de que Jesús ya había planeado todo, hermanos, para que aconteciera de esta manera. Porque dijo Jesús, estando frente al sepulcro: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, cuando levanta a Lázaro, lo dije por causa de la multitud que está alrededor, por la gran multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces el Señor planeó la resurrección de Lázaro porque se enteró de que estaba enfermo, todavía con el tiempo suficiente para ir a sanarlo, pero se esperó. Y cuando ya había muerto, entonces llega a Betania, porque él quería resucitarlo. Recuerden, Betania cerquita de Jerusalén. Los judíos habían venido para acompañar a María, venían de Jerusalén, muchos de ellos. Todo se estaba preparando para ese momento, la entrada del Señor a Jerusalén. La multitud entonces lo que hace al oír que Jesús venía, al oír que Jesús había resucitado a un hombre, entonces toman ramas de palmeras que se usaban, hermanos, en ocasiones de gran regocijo delante de Dios. Dice Levítico 23:40: y tomaréis el primer día, refiriéndose a una de las fiestas, tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Además, las palmeras formaban parte de la decoración de las paredes del templo que construyó Salomón, ahí en Primero de Reyes capítulo 6. Y además, hermanos, también en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 nos habla de que todos los redimidos alababan a Dios con palmas en las manos, hermanos. Así que esta expresión es de gran alegría, gran regocijo al ver la entrada del rey de Israel, porque clamaban, salen a recibirlo y claman: Hosana, sálvanos, oh Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estaban reconociendo a Jesús como el Rey de Israel que entraba a la ciudad de Jerusalén precisamente para establecer su reino, ¿verdad? Ellos ya llevaban muchos años, ¿verdad?, bajo la opresión de naciones gentiles, desde la época del regreso de Babilonia, ¿verdad? No hubo más que un pequeño periodo corto de los macabeos donde estuvieron de manera independiente, pero después llegaron los romanos, los conquistaron y estaban bajo ese dominio. No conocían entonces la libertad, había opresión, y ellos, al ver que Jesús entraba, aquel que había resucitado a un muerto y había hecho muchos milagros más, seguramente por ahí estaba el que había estado ciego y muchas otras personas sanadas por el Señor. Así que lo reciben con gran gozo, con gran alegría, claman a Jesús como Rey de Israel.
Ven a Jesús como un rey que hace maravillas, y claro que es un rey que se acomoda a sus necesidades físicas, materiales. Por fin tendrían bienestar, ¿verdad? Pero no reconocieron que se trataba, el carácter de ese reino era un carácter espiritual. Porque podemos aclamar y podemos alabar al Señor esperando beneficios físicos y materiales, pero ¿qué hay en el interior del corazón? ¿Verdad? El reino de Dios se establece en el interior porque viene en contra del reino de las tinieblas, el reino del mal, del pecado que está en nuestro interior. Y ahí es donde viene Cristo y lo vence, ¿verdad? Lo corta de nosotros. Dice que la circuncisión del corazón, cortando la carne, lo carnal en nosotros, y entonces se establece el reino de Dios en nosotros. Versículos 14 y 15, las Escrituras dan testimonio del Rey. Dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Repito, no temas, hija de Sión, he aquí. Hablando, esta expresión habla de ahora, de prepárate. Decimos nosotros: te tengo una sorpresa, y aquí está, ¿verdad? He aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna, ¿verdad? Eso estaba escrito. Pero no solo eso, hermanos, no es la única escritura. Recordemos que hay toda una red de expectativas mesiánicas a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hermanos, y a lo largo de todas las Escrituras se está fraguando esa expectativa del establecimiento del reino de Dios, y ahora se cumple viniendo Jesús como Rey. Vean, por ejemplo, hermanos, voy a detallar algunos de estos pasajes que forman esta red de expectativas, este hilo mesiánico. Vean en Malaquías, hermanos, en Malaquías capítulo 3, por favor. Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 3. Nuevamente esta expresión, he aquí, ¿verdad? Ahora verán, ¿verdad? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando el Señor, hermanos. Entonces, el Señor es el que va a caminar por ese camino que está siendo preparado por su mensajero. Sabemos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que Juan el Bautista es ese mensajero, ¿verdad? Y dice, continúa diciendo: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Es decir, hermanos, fíjense, el cuadro mental que tenemos, la figura mental que tenemos de Jesús entrando a Jerusalén, es como entrando a la ciudad, ¿no? Y toda la gente atrás y adelante, y las palmas, la ropa, ¿no? Y los gritos, clamándolo. Y esa es la imagen. Pero en realidad, hermanos, Él entra al templo. O sea, sí tiene que entrar por la puerta de la ciudad, pero es la entrada de Jesús al templo. Ese es el propósito, el motivo del Señor, ¿verdad? Llega a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Está entrando el ángel del pacto. Y una nota en la traducción, hermanos. La palabra ángel traduce el mismo vocablo que al principio del versículo se tradujo mensajero. La misma palabra en hebreo. Entonces podríamos decir que envió primero a su mensajero, el cual preparó el camino para que entrara al templo el mensajero del pacto, del nuevo pacto, ¿verdad? Del pacto para establecer el reino nuevamente, ¿verdad? El nuevo pacto. Es decir, el mismo Dios hecho hombre, el Mesías, entrando
al templo del Señor. Y continúa diciendo: He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, si el pueblo, si esas grandes multitudes hubieran sabido, ¿verdad?, a qué viene Jesús, ¿verdad?, no estarían tan contentos, hermanos, porque viene a purificarlos, a lavarlos, a limpiarlos, a afinarlos, hermanos. Y por eso llega al templo. Y por eso hace lo que hace en el templo: tira las mesas, saca los animales, quita a los comerciantes, ¿verdad? Porque ahí estaban. Y lo hace de manera simbólica, porque donde llega el Señor, Él limpia, hermanos. Y se nota esa limpieza. Cuando Jesús llega a una persona, entra en el corazón, entra en la vida, su espíritu se une al nuestro, se manifiesta en una limpieza, hermanos. No puede haber alguien donde habite el Señor que viva de la misma manera que vivía antes de ser creyente o de profesar ser creyente. El Señor viene y limpia, purifica, y eso se nota en un cambio. Poco a poco se va notando ese cambio en la vida de cada creyente. El Salmo 118, hermanos, en esta cadena de expectativas mesiánicas, es un salmo maravilloso, hermanos, en su lectura. Precisamente se leía en la ocasión de la entrada de los reyes de Israel a la ciudad después de una victoria. Y a partir del versículo 19, vean cómo dice este salmo: Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Hosana, oh Jehová, sálvanos. Esas tres palabras es Hosana. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Otros han traducido esta frase, atad víctimas con cuerdas, como tomen palmas en sus manos. Es otra traducción. Yo no conozco el hebreo, hermanos, pero otros lo han traducido así. Pero vean que llega otra vez hasta el altar, hasta los cuernos del altar, al templo, hermanos, es la llegada. ¿Y por qué, hermanos? Porque había impurezas en el templo. Vamos a ver otro pasaje en esta línea profética. Jeremías capítulo 7, por favor, hermanos. Jeremías capítulo 7. Primero dice el versículo 4. Jeremías 7, 4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es decir, no estén confiados, ¿verdad?, en que ya porque están en el templo están bien. Porque, versículos 8 al 11, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentiras, en esas palabras, en que el templo es de Jehová, ¿verdad? Dice que no aprovechan.
¿Por qué? Porque hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, se refiere al templo, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros oídos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Así era el templo, hermanos, así era el templo. O sea, hurtaban, adulteraban, mentían, pero iban al templo. Y aquí estamos seguros, venimos a adorar, aquí venimos, ¿verdad? Y templo de Jehová, aquí está Dios, estamos bien. Salimos y seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que hacían ellos. Pero ¿cuántos, verdad, toman esta manera de hacer? Ya vine a la iglesia, ya cumplí, me voy y empiezo a vivir con mentiras, con robos, con adulterios. Pero me siento seguro porque el domingo ahí voy, ahí está, el templo no se ha caído, ¿verdad? Está bien, entonces sigo, ahí están los hermanos, así que cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones, hermanos? Es donde los ladrones se esconden y están seguros. Salen, hacen sus fechorías y regresan porque ahí están seguros. Eso significaba el templo para ellos, hermanos. Así lo vivían. Y entonces, por eso requería de una limpieza, ¿verdad? Y una purificación. Así que la entrada de Jesús al templo de Jerusalén, sí es de gozo, porque viene nuestro rey y esperamos que corrija esto de la opresión de los romanos, ¿verdad? Nos va a dar mucho pan, nos va a mantener sanos, ¿verdad? Si morimos nos resucita, así que recibamos. Pero la limpieza ya no nos gustó mucho, ¿verdad? Y entonces, pero vean, hermanos, por eso muchos de ellos después gritaron, unos días después, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Aquí mismo en Juan, capítulo 19, versículos 19 al 22. ¿Verdad? Vean lo que sí eso significa, hermanos. Ahí estaba su rey entrando para establecer su reino, un reino de justicia, de pureza, de limpieza, ¿verdad? Y ellos, los líderes, los sacerdotes, responden, no tenemos más rey que el que los estaba oprimiendo, hermanos. Que el que los estaba oprimiendo. Muchas veces, hermanos, seguramente cuando testificamos a otros, así vemos personas. Mira, confía en Cristo, cree en Él ya perdonó tus pecados, deja de pecar. Y no quieren seguir siendo esclavos de César, su rey, su pecado, ¿verdad? Entonces, vean, hermanos, cómo todas estas expectativas mesiánicas se cumplen en este momento. He aquí tu rey viene, ¿verdad? He aquí tu rey viene. Viene a cumplir todas estas expectativas. Es la presentación formal de Jesús como rey. Su presentación como rey en Jerusalén. Jehová es el rey de Israel. Isaías 44:6 y Sofonías 3:15. Así que no temas, tu rey viene. Pero ni sus discípulos entendieron, hermanos. Versículo 16 de Juan 12. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Es decir, que lo habían recibido con palmas y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Verdad? Lo reciben como rey. ¿Qué sucede, hermanos? Bueno, todos los discípulos así somos, hermanos.
comenzamos a conocer el Evangelio, empezamos a caminar y no lo entendemos, no entendemos todo, hermanos. Leemos la Biblia, que la debemos leer de principio a fin, aunque no la entendamos al principio, ¿verdad? Habrá cosas que nos confunden, no las entendemos, ¿verdad? Pero más adelante, ¿verdad? Para los discípulos, ¿qué fue lo que dice que les dio el poder de entender? Cuando Jesús fue glorificado, hermanos. Y es que cuando Jesús fue glorificado en su resurrección, hermanos. Al resucitar están unidas la ascensión y sentarse a la diestra de Dios, donde recibe un nombre sobre todo nombre. Es glorificado en la resurrección, ascensión y glorificación. Es el mismo evento, digámoslo así, hermanos. Son partes de un mismo evento cuando fue glorificado. Y por estar con el Padre, envía al Espíritu Santo. Y dice aquí mismo en Juan capítulo 16 que el Espíritu les recordará todas las cosas. Y entonces, hermanos, al principio no entendieron, pero cuando Jesús fue glorificado, cuando envió al Espíritu Santo, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Igual nosotros, hermanos, no podemos comprender la Escritura sin el Espíritu Santo, sin su participación. Mucha gente lee la Escritura y y le pasa, ¿verdad? Intelectualmente, hasta la atacan, la leen para atacarla, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, no por eso les es revelado las cosas que Dios quiere para salvarlos. Pero con el Espíritu Santo, cuando Jesús es glorificado, entonces entendemos, vamos comprendiendo, hermanos, y ya la segunda lectura de la Biblia, la tercera, la cuarta, ya es más para nosotros, vamos entendiendo y acomodando, como dice Corintios, lo espiritual a lo espiritual. Además, hermanos, al ver la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria. Verla en las Escrituras, ¿verdad? Luego, hermanos, finalmente los versículos 17 al 18 nos habla de la gente que estaba con Jesús cuando resucitó a Lázaro. Y dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Noten, hermanos, como el evangelista Juan quiere que recordemos el interés de estas grandes multitudes. Su interés había sido el saber que Jesús había resucitado a una persona, a Lázaro, de los muertos. Ese fue el interés, esa señal. La señal, pues, hermanos, cumplió su propósito. Cumplió su propósito, ¿verdad? El llamar a la gente. Los milagros eso hicieron, hermanos. Llamaban la atención para ver que Jesús venía de Dios. Y eso no les gustó a los fariseos. Bueno, antes de llegar a los fariseos, hermanos, esa es la razón, esta razón de que Jesús sabía que las multitudes iban a ser atraídas por la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y era para mostrar realmente un corazón egoísta, hermanos. Así se muestra un corazón egoísta. Por eso es que crecen tanto las iglesias o los grupos, ¿verdad?, donde tienen su tarde de milagros, su culto de milagros. ¿Quién no quiere un milagro en su vida, hermano? ¿Quién no quiere que ya se le quite esta alteración del corazón o de los riñones? ¿Quién no? El cáncer, hermano. ¿Quién no quiere? Entonces, si ahí tienen una tarde, vamos, hermano, vamos, ¿verdad? Porque ese es el interés. Pero ¿quieren una transformación en el corazón? ¿Quieren salud, sanidad para seguir mintiendo, robando y adulterando? ¿Se sienten seguros ahí en el templo, verdad? Entonces, hermanos,
Ese se revela pues con este pasaje la verdadera condición de nuestros corazones. ¿Quieres tu milagro, verdad? ¿Quién no quiere a un hacedor de milagros? Pero Jesús dijo: yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Por lo tanto, versículo 19, los fariseos, ¿verdad?, dice la Escritura, dijeron entre sí, entre ellos mismos, ¿verdad? Ya veis que no conseguís nada. Mirad, todo el mundo se va tras él. Y para mí, hermanos, esta es otra palabra profética, ¿verdad? Estos sacerdotes, no sé si estaba el sumo sacerdote ahí, pero otra palabra profética, hermanos, ¿verdad? Porque gente de todo el mundo, incluidos nosotros, nos hemos ido tras él, ¿verdad? Por lo que Jesús hizo, no solo con estos milagros, ya no con estos milagros, sino unos días después, nuestro Señor iba a llegar a su muerte, humilde, sí, pero con firmeza para purificar el templo. La gran multitud lo aclamó como su rey, pero por los beneficios materiales, no por los beneficios espirituales. Y en Jesús vemos que se cumple todo el plan de redención de Dios por salvar y rescatar a los suyos. Unos días después estaría muriendo en una cruz no por sus pecados, hermanos, sino por los pecados de su pueblo. Y de esa manera, para todo aquel que cree en Él, tiene el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ya que Jesús resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del trono de su Padre, es nuestro Rey, hermanos, es nuestro Rey. ¿Cómo entonces va a ser nuestra vida? Con esa realidad de Jesús como nuestro Rey. ¿Obedeceremos al Señor o nos rebelaremos a nuestro Rey? Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque para nosotros, Señor, tus hijos, el ver, el recordar esta entrada de Jesús, sí a la ciudad de Jerusalén, pero directamente al templo para limpiar, para purificar, nos recuerda nuestra limpieza, Señor, nuestra purificación. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque ahora, Señor, nos haces tus testigos. Y así como los testigos que presenciaron esa resurrección de Lázaro y lo dijeron a otros, que nosotros, Señor, podamos dar testimonio a otras personas de lo que has hecho en nuestras vidas, del cambio purificador, limpiador, perdonador que haces con nuestro pecado, con nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, a ser esos testigos, porque eso manda nuestro Rey. Padre, que en obediencia respondamos a tus mandatos, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.